que les puse, entre comillas, de tarea, que escribí por el grupo, sino bueno, hoy vamos a hablar de los principios del entrenamiento. Si alguien leyó algo al respecto y tiene dudas, puede consultarlas en este momento. Pues ya tengo una presentación que estructuramos en SpeedFit al respecto, con relación a la periodización y a los conceptos. Ya les pongo la diapositiva. Vamos a compartir, ya tengo la presentación. Vamos a compartir esta ventana de acá. Listo. Listo, vamos a hablar de los conceptos, como los más importantes. Vamos a hablar de los tipos de mesociclos y de microciclos. Es muy importante que comprendan estos temas para que en el momento en que llevemos la acción sepan qué y cómo hacerlo. De igual forma, estas diapositivas las van a tener en el grupo porque me parece muy importante tener a la mano todo este tipo de temas. A la hora de que uno va a hacer la estructura del plan de entrenamiento, necesita todos estos conceptos a la mano. Pero vamos a echarle una repasadita para entender un poco de qué trata. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan algún tipo de duda en este momento. Voy a quitar este y voy a poner los principios primero. Listo. No sé si tengan algún tipo de duda. La quieran consultar. Ya vemos 15. Voy a verificar que se esté grabando. Ahí me veo un poquito morado. No sé qué pasó con la cámara, pero bueno. Listo. Sí, ahí se está grabando. Listo. La idea es que lo podamos grabar para que quede, para quienes no pueden conectarse y para los que quieren más adelante revisar. No, en Meet no se puede porque mi cuenta no es una cuenta académica y para eso uno tiene que pagar una membresía para poder hacer las grabaciones de todo lo que uno dura. Entonces estamos haciéndolo como cuando uno hace un stream de un juego, sí, más o menos como hacen los streamers. Entonces ahí guardamos y lo subimos al Drive, que creo que es como lo más sencillo. Listo. ¿Algún tipo de duda antes de empezar? Porque voy a dar carreta larga. O alguien que quiera comentar qué encontró, qué averiguó, qué entendió, qué comprendió, qué no entendió. Ok. Bueno, entonces comencemos. Voy a apagar mi cámara. Listo, voy a dejar solamente el audio. Dice que sesión 12. Listo. Entonces, periodización del entrenamiento de alto rendimiento. Bueno, para empezar, para los que no se pudieron conectar la clase pasada también, el alto rendimiento, bueno, este concepto no lo expliqué. El alto rendimiento está muy alejado de como tal el entrenamiento tipo fitness. Digamos que esto lo pueden aplicar y estructurarlo para un plan de entrenamiento deportivo para las personas que de pronto están estudiando una carrera afines, para que más o menos entiendan cómo es este proceso. Para las personas que ya la están estudiando, digamos que afines me refiero a los que están estudiando nutrición y fisioterapia que he visto por ahí, o que ya lo estudiaron. Para los que están estudiando directamente entrenamiento, para que refuercen el conocimiento, y para los que no están estudiando, así se programa un plan de entrenamiento a un deportista. Digamos que la parte del fitness lleva otros parámetros totalmente diferentes. Hay una chica me escribió por interno que ella
pues tenía sus dudas, se las estaré resolviendo de igual forma quien las necesite por internet, cómo se programa en el fitness, pero esto es directamente del entrenamiento deportivo. Dijimos que los principios del entrenamiento era lo que íbamos a tocar junto a los conceptos según el syllabus. Digamos que por cuestiones de estructuración de tiempo y demás, la primera sesión no se pudo llevar a cabo como estaba programada, así que decidimos adelantar un poquito con los principios, ya que pues lo teníamos más a la mano. Vamos a nombrar algunos de los principios y vamos a explicar algunos de los conceptos. La verdad, las diapositivas las tengo como guía y las voy a utilizar para leer, pero les iré explicando a cada uno, que de hecho tengo algunas preguntas ahí por internet, entonces les iré explicando cada una en qué consiste, cómo desglosando la información, porque pues digamos que es muy técnico. Entonces tenemos de principios del entrenamiento el principio de progresión, reversibilidad, sobrecarga, variación, individualidad, especificidad, adaptación, planeación a largo plazo, recuperación. Digamos que ustedes pudieron haberlo encontrado con otros nombres, segmentado, bueno, de distintas formas en internet, y en el libro que les pasé, seguramente lo que leyeron también encontraron información distinta. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de unirlo todo para que podamos comprender bien el tema. Listo, mejor así. Listo. ¿De pronto alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Por el momento no. Ok. Bueno, entonces voy a dejar es que estoy tratando de organizar por acá. No sé, muy raro. Bueno, entonces tenemos el principio de la progresión. Habíamos hablado que el principio de la progresión es como a la hora de aplicar un plan de entrenamiento, yo no puedo estructurar un plan de entrenamiento para una persona generándole una carga completa o un impacto completo de principio, porque esto lo que puede ocasionar es que hayan lesiones, hayan problemas en su desarrollo deportivo. Perdón, qué pena, un segundo, qué pena. Listo, ya, qué pena. Un momentico que tuve que apagar el audio. Para evitar estos relacionados. Sí, claro, este es el principio. De eso trata el principio. Entonces estamos hablando que es el principio de la progresión, que habla de cómo debo implementar yo el plan de entrenamiento para que mi deportista no sufra lesiones o que el impacto no lo haga estancarse o llegar a sobrecarga de entrenamiento. Bueno, esos de otros conceptos que habíamos hablado también la sesión pasada. Entonces dice, aumento muy rápido la carga del entrenamiento, el cuerpo no tendrá tiempo para recuperarse, por lo que hay mayor riesgo de lesiones, ¿sí? Entonces de eso es lo que hablaba. Si yo a mi deportista le aplico una carga de entrenamiento sin estructurar bien su plan, sin tener en cuenta cómo está o según cómo tenga los resultados de los test mi deportista, seguramente habrá una lesión. Eso sí, tengámoslo muy claro que habrá una lesión, porque no tenemos en cuenta
esto tan básico que es em, ver la progresión que pueda tener nuestro deportista, llevarlo desde la etapa o la fase cero hasta la fase en la que se encuentra de pronto el equipo, si es un entrenamiento por equipos, o el grupo, si es un entrenamiento individual, pero organizado en grupos, ¿sí? Tenemos que las bases de las progresiones deben ser de lo fácil a lo más difícil. Si lo llevamos desde lo difícil hasta lo fácil, estamos generando un choque que va, vuelvo y digo, a fatigar, a sobrecargar, a sobreentrenar, a lesionar a nuestro deportista. Hay que aumentar gradualmente la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el peso y la duración de los ejercicios y las sesiones. Entonces, aquí estamos hablando de diferentes conceptos y eso hace parte del segundo tema, que es del microciclo y del tipo de microciclo, de mesociclo y de macro. ¿Qué es la frecuencia, la intensidad, el tiempo, el peso y la duración de los ejercicios? Porque estamos hablando también de este segundo ítem. Porque resulta que a mi deportista yo no siempre lo voy a poder entrenar digamos, en cuestión de frecuencias o en cuestión de tiempos, en cuestión de pesos, o sí, digamos que mi deportista siempre, sí o sí, o bueno, a mí como deportista, a la hora de organizar el plan de entrenamiento, debo analizar en qué momento se va a trabajar con cargas, en qué momento se va a trabajar tiempos, en qué momento se van a generar este tipo de variables. Entonces, siempre debe ser un aumento gradual, independientemente de la fase del microciclo o del mesociclo en que estamos trabajando. Siempre debe ser algo gradual. Un control y seguimiento de las sesiones para así cuantificar la mejora. Entonces, cuando yo estoy entrenando a mi deportista, voy a buscar un macrociclo por acá. Ah, bueno, sí, acá tengo un macrociclo. Les voy a mostrar este macrociclo. Este macrociclo me lo hice yo. Voy a detener la presentación de acá y voy a presentar macrociclo. Listo, les voy a mostrar para que más o menos tengan idea de qué trate. Entonces, un macrociclo de entrenamiento. Vamos a dejar esto por acá. Ah, listo. Entonces, este es mi macrociclo de entrenamiento, dirigido a un año. Esto es en lo que vamos a trabajar y este es el objetivo que vamos a tener de aprender a llenarlo para, bien sea para nosotros mismos o sea para un deportista que tengamos. Este macrociclo yo me lo hice el año pasado. El objetivo era una competencia, digamos que no se llevó a cabo por distintas situaciones, pero aquí les voy a mostrar. Listo. Entonces, estamos hablando de que cada mes o cada sesión de entrenamiento, cuanto se pueda, hay que llevar a cabo unos test, ¿sí? Unas pruebas de adaptación de cómo está nuestro deportista, así evaluando qué tan capacitado está para el entrenamiento o qué tan bien se están llevando las cargas. Entonces, digamos, acá yo organicé que los test se dieran cada más o menos 8 semanas, más o menos, cada 8 semanas o cada 2 meses se hiciera un test para evaluación. Digamos que en mi caso es porque el objetivo estaba en una competencia muy pronta y una descarga para una próxima competencia después del macrociclo. ¿Listo? Ahora vamos otra vez a la presentación para no enredarlos. ¿De pronto tienen alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Esos test de los que hablas, en qué consisten? ¿De resistencia o a qué te refieres? Listo, muy buena pregunta. Digamos que los test tienen que ser muy ecuánimes al deporte que practiques. Digamos que yo, en mi caso, yo practico calistenia, practico street workout y yo estoy en el proceso de la creación de un proceso evaluativo para esta tendencia deportiva porque no existe. Ahora, con base a eso, he formulado algunos test en los que considero de que la percepción del esfuerzo
del deportista es lo que me va a indicar las capacidades que tiene. Voy a dar un ejemplo. La flexión de codo, o como lo conoce todo el mundo, lagartijas o flexión de pecho, ¿sí? Entonces, este es un test básico en el que lo empleo por tiempo. Según el deportista, en un minuto lo que pueda realizar, la cantidad de repeticiones que pueda realizar, es lo que me va a dar como resultado a su 100%, ¿sí? Ahora, ¿eso qué me indica? ¿Cómo puedo programar yo el plan de entrenamiento para esta persona, en este caso para mí? Al ser mi 100%, por ejemplo, 29 repeticiones en un minuto. Ese es mi 100%. Voy a evaluar en el macrociclo cómo lo organizo para saber en qué momento trabajo, y eso lo vamos a ver más adelante, en qué momento debo trabajar al 100 o en qué momento al 80% o al 50%, o si está en adaptación al 40% de la capacidad que tiene según el resultado del test. Ahí es solamente un ejemplo, porque no solamente voy a realizar el test de push-ups, o bueno, de lagartijas o de flexión de codo. Voy a realizar test de salto, de pliometría, test de velocidad, ¿sí? Entonces, según el enfoque y según el deportista, el método de entrenamiento o el deporte, ahí me enredo un poco, según el deporte, según la modalidad deportiva o según la práctica que se va a realizar. Ejemplo, tú quieres organizar un plan de entrenamiento para una persona que está en gimnasio, una persona que hace halterofilia. Halterofilia es el levantamiento de pesas olímpico, porque quizás hayan personas en la llamada que no lo conozcan. O quieres para algo que tenga que ver con entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿qué es lo más normal que se utiliza? Los tests de RM, sacar el RM. Por aquí hay alguien que escribió test máximo de RM en ejercicios básicos. Digamos que el RM, hablando desde la parte fisiológica, no es tan preciso. Entonces, bueno, eso tiene muchos estudios y artículos científicos y demás que hay que analizar, pero no es tan preciso. ¿Por qué? Porque no puedes percibir realmente cómo es el esfuerzo de la persona al realizar el elemento. Entonces, eso era lo que iba a explicar. En un plan de entrenamiento que organices para una persona de levantamiento de pesas, de entrenamiento de fuerza, lo mejor que se puede utilizar es, según obviamente los estándares que tienen estos test, percibir el esfuerzo de la persona a la hora de realizarlo y la velocidad con la que lo realiza en la ejecución para determinar si es el correcto que puede llevar a cabo. Un ejemplo, en el RM significa repetición máxima. En el RM por lo general tiene que realizar uno con un peso, luego con otro, luego con otro, desde abajo hacia arriba, es decir, desde el menor peso hasta el mayor peso. En el test de percepción del esfuerzo, lo ideal es, según las capacidades que he visto en mi deportista, darle un peso para que haga obviamente si sabe la ejecución correcta, para que haga la ejecución de la técnica y con base a eso ver si la cantidad de repeticiones en el tiempo establecido es eficaz, se puede aplicar ese porcentaje. Si no lo es, entonces se disminuye el peso y ya con eso se hace la valoración para que se haga el proceso de entrenamiento. Eso también lo vamos a ver más adelante, porque es un cuento largo. Pero más o menos de eso se tratan los test. Digamos que sacas una medida de las capacidades físicas que tenga cada deportista, basándote pues en distintos protocolos que existen, guiado según la disciplina, porque no es lo mismo que yo utilice los test, ejemplo, los que yo utilizo para calistenia en una persona que es un atleta de alto rendimiento de salto de vallas, por ejemplo. No es lo mismo, porque una persona con salto de vallas necesita explosividad, necesita pliometría, necesita velocidad. Un atleta de calistenia no los necesita tanto porque no es su especialidad, no es en lo que se enfoca. Entonces, más o menos de eso se tratan los test. Yo creo que tengo por ahí un libro también de test, se los voy a facilitar en cuanto lo encuentre. Y no sé si tengan alguna otra duda.
por el momento era solo esa, gracias. Ah, Omar sí tiene una en el chat. Ok. ¿Cómo evaluar? Pues, ¿te la leo? Sí, por favor. ¿Cómo evaluar en Street Workout la coordinación visomanual, ritmo en dinámicos y su mejora? ¿Se trabaja desde una coreografía básica según el nivel como gimnasia o se añaden movimientos a medida que el atleta va mejorando? Bueno, esa es una buena pregunta. Digamos que como no hay nada establecido en el street workout y la calistenia, porque es una tendencia al deporte, y teniendo en cuenta de que el deporte madre sería la gimnasia, entra un conflicto de evaluación, porque realmente al ser deporte madre, claro, se toman elementos de la gimnasia, pero no precisamente se puede evaluar como a la gimnasia. ¿Por qué? Porque el método de entrenamiento de un gimnasta en comparación de una persona que practica street workout y calistenia es muy diferente. Es muy diferente, digamos que tienen unos parámetros establecidos en comparación al segundo, la gimnasia en comparación al street workout. Ahora, el tipo de evaluación que se hace a la coordinación visomanual, yo creo, porque realmente no existe, pero yo en este momento que estoy en el proceso del trabajo de estandarización del deporte, de organización del deporte y de estructuración de la metodología del entrenamiento del street workout y la calistenia. Considero que lo que se debe aplicar es directamente a la evaluación de la coordinación visomanual en el ritmo dinámicos es un entrenamiento coordinativo de propiocepción guiado hacia la velocidad, tanto en una base estática, en una base sólida, como lo puede ser el suelo, como directamente en la parte de la práctica a la hora de realizar la ejecución del movimiento en la barra. Son elementos que se deben evaluar directamente en la acción. No se puede, digamos que por la modalidad es difícil evaluarlos como se evaluaría, por ejemplo, en el ciclismo, que en el ciclismo estamos en una bicicleta todo el tiempo y podemos ubicar sensores para determinar el comportamiento del deportista. En la calistenia es más complicado porque no estamos sobre un mismo eje, ¿sí? Entonces digamos que esto hay que llevarlo ya a la acción y mediante propiocepción en bases estables, en el suelo. No sé si respondí a la pregunta o se sintió satisfecho con mi respuesta. Gracias. Sí, es que se me ocurrió la pregunta ahorita. Sí, digamos que no, como no hay ningún parámetro establecido, hay que establecerlo primero. Segundo, a consideración y por lo que he visto, podría ser la forma. De igual manera, todo tiene que estar establecido en artículos con investigación sólida, pero es como lo más cercano podríamos tener antes. Y sí, exactamente, desde el suelo, solo que hay que tener en cuenta en esta situación específica que no es algo que se le evaluaría, no es algo que se le evaluaría a una persona que está iniciando, por ejemplo, es algo que se le evaluaría a una persona que ya tiene algo de rendimiento, tampoco es algo que se le evaluaría a una persona que no tenga la fuerza explosiva para hacer este movimiento de una forma limpia. Es algo que se le evaluaría a un atleta ya de rendimiento, de competencia, de alta competencia. Listo. Bueno, voy a seguir. Vamos con la progresión. Entonces, de igual forma para las personas que de pronto no estuvieron en la sesión pasada, yo les voy a hacer llegar la diapositiva para que puedan ver más o menos qué fue lo que hablamos, que pues fue esto básicamente, y para que puedan comprender un poquito el tema. Hasta ahí quedó clara la diapositiva, el principio de la progresión, ¿cierto?
Todo debe ser progresivo, todo debe ir desde abajo hasta arriba, todo debe ser al máximo evitando lesiones. Aún así, si hay fisioterapeutas por acá, comprenderán lo que digo de que el alto rendimiento equivale al alto sufrimiento, es decir, es lesivo. Siempre que se hable de alto rendimiento habrán lesiones de por medio. La idea es que el deportista o el atleta evite al máximo estas lesiones porque de esto depende el rendimiento y depende de los resultados que se proyectan en el macrociclo. Bueno, reversibilidad. Estamos hablando desde el punto de vista y el nombre que se le dio en el libro que les envió, ¿listo? Yo sé que la vez pasada hablamos con otros nombres, otras terminologías, pero estamos reduciéndolo todo a una sola. Entonces, estamos utilizando, creo que no quedó citado en las diapositivas, pero todo lo sacamos del libro que le enviamos, ¿listo? Bueno, vamos con reversibilidad. Entonces, dice, pérdida de la mejora producida por el entrenamiento. Puede causarse por reducción de la carga del entrenamiento o cambios en la actividad. Debe evitarse en la medida de lo posible largos periodos de inactividad. Se sugiere un periodo de recuperación para así poder volver a los niveles de entrenamiento que se tenían antes del periodo inactivo. Entonces, ¿alguien quiere hablar al respecto, que entiende o que le genera dudas, o alguien quiere dar una opinión al respecto? Pues según lo que entiendo es como procurar que el atleta o la persona tenga como una adherencia al plan, ¿no? Porque si empieza, no sé, el primer mes es constante y pues ya empieza a haber mejora, pero a partir del segundo mes baja la frecuencia, empieza a reducir la carga, pues los avances que haya obtenido van a empezar como a reducirse, según entiendo. Sí. ¿Quién más iba a decir? Sí, estás en lo correcto, pero ¿quién más iba a hablar? Pues yo, con respecto a la reversibilidad, pues es importante, digamos, que se entienda que el proceso de mejora no es exponencial, sino muchas veces es lineal con muchas caídas. De hecho, no es lineal, o sea, es más que todo en picos. Y el hecho de que muchas veces tanto un deportista entrenar como una persona deje de ir al gimnasio, eso le va a suponer otras semanas adicionales para retornar a su punto de condición física en el que estaba. Entonces es también como el tema de educar al deportista y educar a la persona que está siendo entrenada de que, a no ser que sea alto rendimiento, pero pues desde que de que si la persona deja de ir al gimnasio, si cambia el plan de entrenamiento, pues los resultados van a variar y en torno a eso hay que ajustar también el plan de entrenamiento. Ya. Listo. ¿Alguien más? Sí, yo también opino lo mismo, o sea, porque muchas veces me ha pasado en el tiempo que llevo en esto, de que hay personas que avanzan, luego dejan de ir un mes y dicen, pero ¿por qué no puedo hacer tal cosa? Entonces te exigen como que le expliques el por qué, y mucha gente no entiende eso, de que tiene que tener una regularidad del entrenamiento para que se puedan mantener los resultados. Y como dice el anterior compañero, las cosas nunca van a ser lineales, sino que van a tener unos picos casi siempre descendentes, no siempre en ganancias, aunque hay casos. Depende de la persona, ¿no? Listo. Bueno, no sé si de pronto alguien que más se quiere intervenir, si no, doy una breve explicación. Listo. Bueno, en efecto, así como lo explicaron los tres chicos que hablaron, en efecto es así. La reversibilidad habla de que yo llevo un proceso con mi deportista. De hecho, tengo un dato que les debo porque eso lo tengo apuntado.
eh, está muy puntualmente como deberían aprendérselo, pero no lo tengo a la mano en este momento. Pero dice que cada cierto periodo de tiempo, sin yo entrenar más o menos de 48 horas, es, como es que no lo tengo de forma literal en este momento, pero por cada cierto periodo de entrenamiento que alguien, que un deportista, que un atleta, que un usuario, en el caso del fitness, deja de entrenar, su proceso de entrenamiento se llega a disminuir hasta unas 2, 3 semanas. Es decir, es algo similar como lo pasa en nutrición. Los chicos de nutrición me dirán si estoy equivocado. Con la persona que lleva un proceso de entrenamiento en el que está, en este momento hablemos de un déficit calórico, disminución, para los que de pronto no están contextualizados, disminución del consumo de calorías. Y en el fin de semana deciden alcoholizarse. Entonces el alcohol tiene mucho contenido de calorías por cada 7 mililitros, creo que es, de alcohol, pues es una cantidad muy alta de calorías en comparación. Entonces ha perdido el proceso que llevaba de entrenamiento de cada cierto tiempo. Si alguien de nutrición dice que estoy errado, por favor me lo corrige. Pero más o menos es lo mismo con el principio de reversibilidad. Si yo llevo un proceso con mi deportista y mi deportista decide parar por 2 o 3 semanas, de inmediato el plan de entrenamiento se debe reestructurar acorde a cómo esté mi deportista según su estado físico. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que el proceso, como lo dijo Omar, al ser lineal y no lineal a la vez, al tener que llevarse de forma secuencial, si yo genero un bloqueo, si yo lo detengo por un instante, llamemos al instante 2 o 3 semanas, 3 semanas, si yo lo detengo por un instante, se genera un pico, pero de caída, entonces empieza a caer el proceso. Ahora, a las 3 semanas que el deportista va a retomar, ya su proceso debe ser adaptativo a cómo estaba su rendimiento, porque ha perdido la adherencia, como dijo nuestra compañera, que tenía anteriormente. Entonces, ya no puedo llevarlo por el mismo proceso, tengo que evaluarlo de nuevo mediante los test, porque resulta que si yo lo sigo llevando por el mismo proceso, va a tener lesiones, va a sufrir de pronto inestabilidad porque no tiene un fortalecimiento adecuado como el que tenía en la zona corva. Sí, como que no va a tener el mismo rendimiento y no va a estar al mismo nivel que estaba antes. Entonces, más o menos de esto habla este principio, de que siempre hay que tener muy presente el proceso de nuestro entrenado o de nosotros al entrenarnos. Y en caso dado de que suceda esto, pues que no debería suceder, pero que es común, de que se frena el entrenamiento, se debe hacer una recuperación o adaptación al macrociclo que llevamos estructurado o al plan de entrenamiento para poder retomar con la misma fuerza o reestructurar el macrociclo corriéndolo de pronto unas 2, 3, hasta 4 semanas para que el deportista pueda llevar su rendimiento. Esto lo podemos ver también en deportes como lo son el ciclismo, el atletismo o el running, el triatlón. Sí, son deportes con una exigencia a nivel de su frecuencia cardíaca, de su VO2 máximo, de sus capacidades cardiorrespiratorias. Si estas personas llevan su proceso de rendimiento y se detienen por este tiempo de 3 semanas, de inmediato pierden gran parte de estas adaptaciones. Claro, van a poder volver a la competencia después de las 3 semanas, pero la forma en la que ingresan no es la misma y las posibilidades de que haya una fatiga son altísimas. Entonces, por eso es tan importante a la hora de estructurar el plan de entrenamiento y a la hora de llevar a la acción el plan de entrenamiento, tener muy en cuenta todos estos procesos. Llevémoslo a otro ejemplo. Digamos, por ejemplo, yo que llevo bastante tiempo sin entrenar.
y yo estaba en la alta competencia antes de dejar de entrenar. A la hora que yo voy a retomar mi entrenamiento y se presente un evento o una competencia, muy seguramente voy a considerar que ya estoy apto porque el cuerpo a nivel neuromuscular tenemos la capacidad de desarrollar algo que se llama la memoria. Una memoria en cuanto a los elementos que practicábamos, en cuanto a de pronto a las rutinas que teníamos, etc. Es una memoria neuromuscular, porque no solamente implica los músculos, el sistema musculoesquelético, también implica las motoneuronas y las neuronas. Yo fácilmente puedo adquirir todo lo que tenía antes de dejar de entrenar, pero no voy a tener el mismo rendimiento. A la hora de yo llegar a la competencia, y esto también lo hablaré cuando haga el de psicología deportiva, a la hora de llegar a la competencia, muy seguramente voy a fatigarme muy rápido o voy a sobreentrenarme porque no tengo las capacidades para rendir en esta competencia. ¿Qué va a pasar ahí? Porque lo hablaré en el de psicología deportiva. El deportista o yo como deportista, muy seguramente voy a disminuir todo mi rendimiento y voy a dejar de entrenar de la misma forma o voy a entrar en un proceso de depresión deportiva, lo cual va a hacer que muy seguramente me haga desertar del deporte de nuevo o ver otros horizontes, otras variables, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto tan amplio lo toca este principio de la reversibilidad. Hay que tenerlo muy en cuenta, como cada uno de los principios, pero hay que tenerlo muy en cuenta para que nuestro deportista, nosotros como deportistas, no vayamos a sufrir pues la parte de las lesiones, que es terrible, y también la parte de la frustración o depresión deportiva. Bueno, ¿cómo van a estar ahí? Bueno, tenemos otra parte de la reversibilidad. Dice, se debe tener en cuenta que es mucho más fácil perder la condición física que en mejorarla. Se necesitan entre 6 a 8 semanas para mejorar la base aeróbica, mientras que se puede perder en tan solo 10 días de inactividad. Ok, digamos que este no es el apunte que les quería dar, que tengo muy literal en un cuaderno, pero sí se aproxima. Vean, en tan solo 10 días de inactividad tendremos que entrenar 6 a 8 semanas para recuperarnos desde el punto de vista aeróbico. Ahí es donde hablaba yo del atletismo, del ciclismo, del running, etc. ¿Sí? Desde el punto de vista aeróbico. Pero a nivel macro, a nivel general, esto aplica para cada deportista. El hecho de que yo pause mi actividad deportiva durante tanto tiempo implica que mi proceso de adaptación sea más prolongado, sea más demorado, porque no voy a tener la misma facilidad que tenía antes para realizar cada ejecución técnica de mi modalidad deportiva. Listo, vamos con la sobrecarga. Entonces, vamos a hablar de la sobrecarga. ¿Alguien quiere opinar acerca de la sobrecarga? Hablar acerca de la sobrecarga antes de que inicie. ¿De qué entiende por sobrecarga o qué encontró respecto a la sobrecarga? ¿Yo puedo? Sí. Bueno, sobrecarga significa agregar una mayor demanda al deportista. Como su nombre lo dice, ir aumentando la carga. No generalmente desde el punto totalmente in situ de hablar de cargas, sino hablar de ya puede ser una densidad mayor en tiempo, un mayor tonelaje a nivel semanal, una mayor carga por entrenamiento, por ejercicio, una mayor cantidad de volumen, repeticiones, series,
un mayor grado de esfuerzo, independientemente de la carga, si es igual o si no es igual, porque pues igual se pueden utilizar 50 kilos y se puede hacer efectivo el levantamiento con solo velocidad, teniendo la cabeza, no sé, pensando en la universidad, y se puede hacer el mismo levantamiento con 50 kilos, con una mejor percepción a nivel muscular o de potencia muscular y teniendo todo el foco intencional en el entrenamiento. Algo que quería hablar de que se reúne con el principio anterior es que hay que tener en cuenta que pues, cuando uno hace una planificación siempre se va a generar fatiga. Esa fatiga se va a acumular durante toda la planificación, sea en un gimnasio, sea en el deporte, o sea para mejorar una actitud o digamos un gesto motor específico, perfeccionarlo para que un deportista pueda ser más eficiente en el campo o en una piscina. Y toda la planificación desde que inicia hasta que termina genera fatiga. Independientemente si el deportista no entrena, aun cuando vuelva, es posible que el entrenamiento le genere mayor acumulación de fatiga y mayor acumulación de fatiga residual, por lo cual hay que tener en cuenta que también educar con respecto al deportista y a la persona que va al gimnasio, es decirle, si usted para ahorita, es posible que la planificación tenga que modificarse a fin de volver a hacer adaptaciones generales para que usted vuelva a comenzar a tolerar la misma capacidad de trabajo que estaba tolerando antes, porque lo que pasa es que el cuerpo después se desadapta y tampoco va a tolerar ni los mismos volúmenes, ni las mismas cargas, ni la misma exigencia, uniendo con el anterior principio. Gracias, Juan David. Ok, gracias, Omar. Sí, efectivamente. Como dice Sofía también, sí, los componentes de la carga, muy importante. Y sí, digamos que todo nos puede llevar a una lesión, Fercho. Pero digamos que en este principio en específico tenemos que hablar de algo muy importante, demasiado importante, y es que hay que saber cómo aplicarlo y cómo evaluar al atleta para poder aplicarlo. ¿Listo? Voy a leerlo y les voy a explicar. Consiste en aumentar las exigencias específicas del cuerpo. Se puede usar este principio combinado con factores como frecuencia, dado por número de sesiones y número de repeticiones en la sesión, intensidad, nivel del ejercicio, bien sea alta del 80% o baja del 50% del nivel máximo, tiempo, la duración del entrenamiento y sin contar los periodos de descanso, tipo, calidad y cantidad. ¿Listo? Bueno, voy a comenzar con lo de los descansos. A la hora de entrenar, debe plantear o de organizar un plan de entrenamiento para una persona, para un deportista, para un atleta. Se debe tener muy en cuenta que no solamente el proceso está guiado en el momento que está entrenando el deportista, sino también en los tiempos en los que descansa. Esto lo vemos más reflejado en el alto rendimiento, porque pues digamos que en el alto rendimiento la cantidad de tiempo que se entrena es bastante. Pero de igual forma aplica para todos los tipos de entrenamiento. A la hora de estructurar el plan hay que tener en cuenta cuando el deportista está en casa, qué está haciendo, si está realmente descansando o si está haciendo, no sé, le tocó de pronto el fin de semana hacer un trasteo y llega la semana y tiene que hacer entrenamientos al 90, al 80%, eso implica, o si de pronto el deportista tiene la costumbre de salir en familia y entonces hacen un juego o una actividad recreo deportiva, eso aplica. Sí, digamos que los tiempos de descanso implican en el plan de entrenamiento. En cuanto a la sobrecarga hay que saberla aplicar. Entonces, como dijo Sofía, es muy importante, eso se los voy a entregar en la otra sesión, comprender los componentes de la carga, cómo son, cuáles son, cómo se aplican, ¿sí?
Ahora, a la hora de estructurarlo, esto tenemos que llevarlo más a la práctica. Digamos que ahorita no lo vamos a entender muy bien, pero esto lo vamos a llevar directamente en la práctica. A la hora de estructurarlo, ¿en qué momento tengo que llevar a mi deportista la sobrecarga para que sobrepase ese umbral? Digamos, bueno, ¿cómo les explico? Hay unos métodos de entrenamiento que se dan por la intensidad de la frecuencia cardíaca y se dan por los sistemas, por los sustratos energéticos que utilizamos a la hora de emplear este método. Entonces, tenemos unos que son los glucolíticos, los mixtos, los de intervalos, etc. Estos métodos de entrenamiento no solamente son un método de entrenamiento, sino también que se aplican como un test para saber cómo está mi deportista. Esto se ve en un deportista de muy alto rendimiento porque son muy fuertes y no solamente nos sirven para evaluar cómo está, sino que además por la exigencia que tienen, ayudan a que el deportista sobrepase. Voy a poner una gráfica acá. Bueno, vamos a poner una pequeña gráfica, una pizarra. Y vamos a compartir la pizarra. Tenemos esta presentación, una ventana y la pizarra. Y listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo para que lo comprendan un poco. La pizarra, ahora sí me perdí. Aquí está. Entonces, este es el proceso del entrenamiento del deportista. Digamos que la idea es que sea como una recta que da hacia arriba. Entonces, qué pena, queda como hacia arriba, ¿listo? Entonces, con este tipo de test o con este tipo de sobrecargas, lo que hacemos con el deportista es llevarlo al pico máximo y cuando esté acá arriba, estabilizamos un poquito y comenzamos descarga para que el próximo proceso de entrenamiento se empiecen aquí los picos, ¿sí? Más o menos de eso se trata la sobrecarga, como que llevar a nuestro deportista a niveles máximos, a maximales, a niveles de difícil entrenamiento, pero de necesaria adaptación, con el fin de que podamos optimizar y mejorar su rendimiento. Esto lo tenemos que evaluar directamente con el proceso con el principio de supercompensación. Volvemos aquí a la presentación. Entonces, más o menos de eso se trata la sobrecarga. Digamos que son conceptos que debemos entender, pero que vamos a vivir cuando estemos en la parte ya de la práctica de realizar nuestro macrociclo. Vamos a ir al principio de la variación. Entonces, ese es el que hablábamos la sesión. Juan David. Sí. Hay una pregunta. Qué pena. Gracias. La pregunta es, ¿qué tanta sobrecarga, es de Andrés Rosario, qué tanta sobrecarga hay en cuanto al tema de las planchas en el street workout? Ok, la sobrecarga. Bastante. Bastante, y esto hay que saberlo planificar. Digamos que si una persona, ejemplo, en este caso Andrés Rosario, si usted quisiera estructurar su plan de entrenamiento directamente para el street workout, primero que todo, tiene que hacer esto. Les voy a hacer la presentación. Y pues a los de street workout muy probablemente les pase esto, porque si lo van a necesitar, les va a servir. A compartir, listo. Entonces tenemos aquí datos generales, listo. Tienen que realizar esto. Tienen que realizar la caracterización como tal del deporte, las cualidades atléticas que tiene el deporte, el análisis sobre el biotipo del deporte y el fisiotipo que tiene este deporte, ¿sí?
Entonces, esto lo hago a un repaso rápido porque falta estructurarlo, pero a grandes rasgos es como lo que hay que realizar para evaluar el plan de entrenamiento. Ahora, ya directamente respondiendo a la pregunta, la sobrecarga que tienen las planchas en el street workout se determinan según la durabilidad de las mismas, ¿sí? O la explosividad que tengan, ¿sí? Así se puede determinar la sobrecarga que puedan llegar a tener las planchas en el street workout. Para las personas que de pronto no están familiarizadas, voy a poner acá un videito corto para que sepan qué es y de qué trata y de qué se está hablando, porque es que la mayoría de personas aquí pues están por la parte de street workout. Un segundo. Pero sí, digamos que el street workout como tal tiene bastante sobrecarga y no solamente en las planchas, en la mayoría de su entrenamiento, por eso es que la tendencia a las lesiones es tan alta. Digamos que la adaptabilidad se da de una forma muy impresionante y es por eso que se generan las lesiones, porque no se hace una progresión, sino que se va recargando y recargando y recargando hasta el punto en el que el deportista no aguanta más y ahí está el proceso de estancamiento y de fatiga en el mismo. Planchas. Pongamos este. Voy a quitarle el sonido y vamos a poner aquí compartir una ventana. Listo. Ahí están viendo. Sí, creo que ahí están viendo. Bueno, estos son los elementos de tipo planchas en el street workout. Digamos que en este tipo de elementos se ve mucho la sobrecarga en muchas zonas por la incorrecta ejecución o el incorrecto entrenamiento del mismo, ¿sí? Entonces, lo ideal a la hora de estructurar el plan de entrenamiento, en el street workout específicamente hablando, es determinar en qué fase de entrenabilidad está el deportista o en qué tan avanzado se encuentra en el proceso y organizar el plan de entrenamiento con el fin de que no solamente sea trabajar el elemento como tal, es decir, trabajar lo que son las planchas, sino que trabajar el fortalecimiento de las mismas para que pueda generarse una consistencia y un equilibrio y no se llegue ni a la sobrecarga, ni a la fatiga, ni al sobreentrenamiento. Digamos que ahí, como se dan cuenta, la resistencia es bastante y la explosividad también es bastante cuando se genera una variable. Entonces, bueno, creo que ya con eso logro responder la respuesta de Aguirre. Vamos a dejar de presentar, ya más o menos conocieron de qué trata. Vamos para aquí, para el Meet, y seguiremos. Aguirre, Gracias. listo, con gusto. Se me cerró. No. Sesión 2 y sesión 2. David, Listo. Sí. ¿Puedo hacer una acotación? ¿Una qué? Hacer una aclaración también. Ok, sí. Algo importante es que hay que tener en cuenta que no hay ejercicios malos, no hay ejercicios que generen lesiones. El cuerpo humano y todos sus tejidos tienen una gran capacidad de adaptabilidad. El peso muerto no lesiona, el press tras nuca no lesiona, hacer una protrusión de escápulas no lesiona, hacer sentadillas pasando la rodilla por delante de la punta del pie no lesiona. Hay un proceso de adaptabilidad a los tejidos y de adaptabilidad tanto
muscular como neuroestructural, neurofisiológica y no solo la parte muscular. Para que se produzca una sobrecarga a nivel muscular por sobreuso, hay que sobrepasar la capacidad de recuperación de muchas veces los tejidos. Por eso es que hay muchos culturistas que pueden hacer press tras nuca, o de pronto los que hacen calistenia han visto que cuando hay algunos que hacen planchas, no sé, con apoyos en los dedos o en las muñecas, y otras personas los van a hacer y duele mucho. O sea, la adaptación a los tejidos, y esa adaptación es la que hay que lograr, pero eso también lleva un tiempo, porque no todos los tejidos se adaptan igual. El tejido que se adapta más rápido es el músculo, pero los que van más lentos son las articulaciones, los ligamentos y los tendones. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, y digamos que, ya es que no me funciona la pantalla. Y digamos que lo ideal, y por eso soy tan enfático en este tipo de temas de estructurar bien un plan de entrenamiento, y pues el siguiente principio, el de la variación, hablará de eso, de individualizar a cada usuario, porque con un proceso adecuado se puede llegar a un alto rendimiento optimizado para que las lesiones tengan un margen mínimo de asertividad, o sea, que la cantidad de lesiones sea mínima, muy mínima, porque hay un adecuado fortalecimiento, un adecuado descanso, una adecuada descarga, una adecuada sobrecarga, así como que por eso es tan importante, y por eso soy tan cansón, para los que me conocen, soy tan cansón con este tema, con el de no solamente decirle a una persona, hey, vaya y usted siéntese allá en esa máquina, o usted vaya a esa barra, o usted vaya y de 3 vueltas y hágalo de esta manera, porque pienso que es así. No, sino que darse cuenta de las capacidades que tiene la persona. Y voy a dar un ejemplo. Yo en este momento tengo una usuaria de entrenamiento personalizado, y esta chica, pues la verdad, no tiene coordinación a la hora de hacer marcha, a la hora de hacer un push-up, no, o bueno, una flexo-extensión del codo, no tiene la capacidad de hacerla por coordinación, más que por fuerza, porque fuerza tiene, pero coordinación no tiene tanta. La capacidad de hacer una sentadilla es mínima, a pesar de que uno diría como, hombre, es una sentadilla. No, es mínima. Entonces, muchas veces no tenemos presente esto antes de empezar a entrenar, antes de estructurar un entrenamiento, y eso es lo que hace que cuando llevamos más tiempo, 2, 5, 8 meses, empecemos a sentir molestias en la rodilla, molestias en la columna, molestias en la lumbar, molestias en el mal llamado manguito rotador, molestias en muchas zonas del cuerpo, y no lograr comprender qué sucede. Es por esto, porque digamos que no nos encargamos, o de pronto no tenemos ese gusto por querer estructurar bien las cosas de forma más metódica, o consultarlo con algún profesional en el caso debido, sino que queremos realizarlo como se nos antoja y como consideramos. Digamos, para los que entrenan calistenia, street workout, muchas veces llegan al parque sin calentar ni nada y ya están subiéndose, y pues claro, les salen todas las cosas. Y llegan al otro día y es lo mismo, y así durante una semana. Y a las 2 semanas, ¿qué pasó? Lesión en el hombro, lesión en la muñeca, lesión en la espalda. Pero no entiendo qué pasa, pero no entiendo por qué me duele. Pero sí, digamos que es por eso, porque no se genera como ese hábito de querer hacer las cosas de una forma bien estructurada, sino que pensamos en que porque lo vimos en que fulanito lo hizo en un tutorial, ya es lo correcto. No, de hecho que soy hater del CrossFit y hater de los tutoriales, de cualquier tipo de tutorial respecto al entrenamiento. A menos de que, y eso pasa con muy pocos, tengan alguna base sólida científica y que sea de antemano estén diciendo como, hey, esto lo hacemos nosotros porque es nuestras capacidades y no las tuyas, lo miraré. Pero de resto pienso que es una
una mala información que se está brindando. Porque no se está individualizando al usuario, a la persona, ¿sí? Entonces, bueno, ahí extendí un poco el tema. Vamos a hablar ahora de la variación, ya teniendo como en claro un poco esto. Vamos a hablar de la variación y hablamos de la variación desde el punto de vista de que además de que practiquemos una disciplina deportiva, una tendencia deportiva o un deporte, no quiere decir que en el plan de entrenamiento vamos a estructurarlo únicamente guiado a ese deporte, ¿sí? Por decirlo así, vamos con el tema del fútbol. Pues no me gusta mucho, pero digamos, vamos por el tema del fútbol. Tengo un futbolista, es un arquero y lo voy a estructurar su plan de entrenamiento únicamente en fútbol. No, está mal porque no va a desarrollar otro tipo de competencias que le pueden servir y que puede aplicar a la hora de la competencia, redundancia, que puede aplicar a la hora de desarrollar su proceso o su formación deportiva. La variación habla de que el entrenamiento debe tener otros aspectos anclados a otras disciplinas. Ejemplo, si yo soy de fútbol, pues metámosle también un poco de atletismo, porque pues yo tengo que correr, entonces metámosle carreras de 100 metros, metámosle de pronto un poco de salto de vallas, porque necesito agilidad, velocidad de reacción, ¿sí? Metámosle un poco de propiocepción con elementos propiocepción aplicativa a elementos visomanuales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué deporte aplica eso? El balonmano, por ejemplo. Elementos, por ejemplo, como el salto de cuerda, sí, como que no dejarlo únicamente en la disciplina que se está trabajando, sino que aplicarle otras variables. Entonces dice, si el entrenamiento es aburrido y o muy repetitivo, pueden producirse falta de concentración, rendimiento bajo y más posibilidades de lesión. Se debe variar actividades y rutinas, cambiar el lugar del entrenamiento, programar competencias amistosas, trabajar distintos aspectos del rendimiento. Tras sesiones intensas se deben realizar sesiones intensas. Se me fue ahí. Se debe priorizar también los espacios dedicados a descansar y recuperarse. Después de sesiones de entrenamiento largas, tiene que planearse sesiones de entrenamiento más cortas. Entonces, digamos que no solamente aplicarlo de esta manera, sino que hay espacios en los que podemos llevar a nuestros deportistas, como son estas tinas llenas de hielo, para que se descarguen un poco de la competencia. Podemos llevarlos a que hagan un poco de natación para que relajen los músculos, aún así sigan entrenando. Así como que la variabilidad en el entrenamiento es muy importante, porque no solamente me debe enfocar en el alto logro de la disciplina, sino que en que el deportista se sienta bien a la hora de entrenar. El usuario se sienta bien a la hora de entrenar. Si se mantiene en la misma rutina, se va a cansar, se va a agotar o se va a desgastar mucho porque va a pensar en lo mismo todo el tiempo. Entonces hay que llevarlo como a que su mente y su cuerpo estén en otros campos, en el mismo plan de entrenamiento. Vamos con la individualidad. Entonces, se deben tener en cuenta los factores que afectan al entrenado. Este primer aspecto me parece muy interesante y si encuentro el documento, el artículo, se los comparto, y es que habla de la herencia. Entonces, hay algo muy interesante en cuanto a la herencia a nivel deportivo, y es que hay situaciones, por ejemplo, en la de los padres que hablan del rendimiento y desarrollo del deportista. Por ejemplo, si mis papás uno es, por ejemplo, de, pongámosle que México, y el otro es de la India, ¿sí? Se unieron y me tuvieron a mí. El hecho de que las distancias, les voy a buscar el artículo y se los paso, el hecho de que las distancias sean tan amplias, hace que el rendimiento mío como deportista, más si ellos fueron deportistas en algún momento, sea más elevado. Eso se da por
situaciones de genética. La genética directamente es la que prioriza en este momento, que indica que si una persona tiene padres nacidos de amplitud de extremos, va a hacer que el niño nazca con las capacidades deportivas más desarrolladas por encima de cualquier otro, pongámoslo, promedio normal en su población, que sea, no sé, mi papá de Bogotá, mi mamá de Bogotá, ¿sí? Va a tener mayor optimización del rendimiento. Ahora que los factores de herencia no solamente están aplicados desde los padres, también desde los abuelos. La mayor cantidad de veces en que un deportista es bueno o tiene un buen rendimiento deportivo es porque los abuelos, alguno fue de alta competencia o estuvo involucrado con las altas competencias. En cuanto a la herencia, también podemos encontrar un estudio de huellas dactilares, que también me parece muy interesante, en el que habla la predisposición del deportista y si su tendencia está guiada hacia el entrenamiento de fuerza, de resistencia o de fuerza explosiva. Entonces, digamos que todo esto hace parte de la individualización de cada atleta, usuario, deportista. Y todo esto lo debemos tener en cuenta, bien sea profundizando en el tema o muy así por encimita, pero evaluándolo, para determinar cómo llevamos a cabo el proceso de entrenamiento. Entonces, la edad y el estilo de vida no es lo mismo yo querer empezar ahorita con mi edad, que tengo 25 años, en gimnasia y querer aplicarlo al alto rendimiento, que un niño de 8 años empezar en gimnasia. Por muchas razones, el niño de 8 años tendrá el futuro en gimnasia, realmente el futuro, y yo realmente tendré muy pocas oportunidades en relación. Entonces, ahí es donde se genera una brecha también muy grande según la modalidad deportiva, según el entrenamiento que cada uno tenga, porque mi edad y mi estilo de vida va a determinar el rendimiento que voy a tener. Obviamente hay algunos que salen de los parámetros. Quiero ser muy puntual en este caso, que es mi especialidad en el street work y la calistenia. Digamos que la edad no es un significativo de rendimiento tan alto frente a otras disciplinas, pero el estilo de vida siempre será algo que hay que tener demasiado en cuenta, porque otra vez doy un ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene que trabajar y estudiar a diario y quiere llevar su proceso de entrenamiento y rendimiento a una persona que únicamente se dedica a trabajar o estudiar y que tiene un lapso de 4 horas diarias o 6 horas para dedicar al entrenamiento, en comparación al otro que si tiene mucho 2 horas, eso es muchísimo, y aún así va a estar fatigado, va a estar cansado, va a estar sobrecargado, estresado, demás. Entonces, todos estos factores implican en las capacidades del entrenamiento de cada deportista y lo que hay que tener en cuenta a la hora de individualizar. El estado físico y el entrenamiento anterior. Entonces, eso me pasó hace poco con un chico que entró a atletismo y venía de patinaje, era competidor de patinaje. Entonces, al ser competidor de patinaje ya tiene estructurada una gestualización de la técnica del patinaje, por lo menos a la hora de correr, a la hora de ponerse de pie, a la hora de ubicarse en la pista de atletismo. Cuando se va a llevar al atletismo, se va a confundir. Se confunde bastante y no logra adaptarse rápidamente a la modalidad deportiva porque tiene ya un proceso muy estructurado anteriormente. Entonces, digamos que esto hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de evaluar a un deportista o a un usuario, una persona. Hay que verificar de dónde viene o qué practicaba antes o qué tanto tiempo lo ha practicado y con base a eso saber qué se puede potenciar, qué se puede reestructurar, con qué se puede trabajar. Eso pasa también de pronto en deportes, por ejemplo, la natación. Si una persona
No sé, de pronto trabajaba la gimnasia antes y se pasa a la natación, va a ser muy bueno porque va a tener muy desarrolladas su tronco superior, por ejemplo, y va a tener mucha potencia. O lo mismo pasa con los que practican gimnasia y se van a un deporte de combate. Por su estructura, por su biotipo, van a tener facilidades a la hora de desempeñarse en el deporte. Entonces, digamos que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Las enfermedades, las lesiones anteriores y la dieta. Aquí ya tenemos que evaluarlo desde el punto de vista de la prescripción del ejercicio. Evaluarlo con... hay unos archivos, los voy a pasar en el chat de WhatsApp ahorita más tarde los nombres, que son unos archivos donde se registra en la persona si ha tenido lesiones, si por herencia de pronto tiene tendencia a algún tipo de patología, si ha tenido que llevar algún tipo de dieta o si ya la tiene, cómo la ha estructurado, si no la tiene, cómo la ha estructurado, ¿sí? Porque digamos que hay casos de personas que dicen, no, quiero empezar en un deporte. Son personas acostumbradas a trabajar en oficina y de pronto tienen el tiempo. Una persona que está acostumbrada a trabajar en oficina y tiene malos hábitos, por lo general tiende a desayunar un tinto y después se come una empanada o también se fuma un cigarrillo en ese lapso, y eso lo hace en horas muy de la mañana o come a muy tardías horas en la mañana, y luego de almuerzo tiene una comida que poco le aporta nutricionalmente o es muy procesada, y a veces en la noche ni come. Entonces digamos que todo esto hay que tenerlo en cuenta porque se han encontrado muchos artículos de que la dieta en el alto rendimiento implica bastante, es muy necesaria. O sea, no solamente hay que llevar el proceso de estructurar un plan de entrenamiento, sino un plan nutricional en conjunto. Y lo que les explicaba ahorita de cómo descansa y cómo se recupera. No es lo mismo el descanso que tiene una persona al estar de pronto estudiando o haciendo labores domésticas básicas después de su entrenamiento, a una persona que de pronto tiene que irse a trabajar toda la noche, o de pronto una persona que tiene que levantar muchas cosas, muchos pesos, y sí, digamos que su optimización del descanso y de recuperación no está tan bien estructurada. Entonces, a la hora de individualizar, y hago tanto énfasis en este punto porque es muy importante, la individualización de un deportista o un atleta es muy importante. Entonces, dependiendo de estos factores, el plan de entrenamiento debe variar en pro de la mejora. Entonces, volvemos a la oficina, digamos una persona de oficina que quiere empezar su plan de entrenamiento. Se sabe que estas personas llevan mucho tiempo sentadas al día, se sabe que la postura que tienen quizás no es la adecuada, porque muy pocas empresas se preocupan porque sea ergonómico su sitio de trabajo. Se sabe que el desgaste que tienen o la tendencia a las lesiones en la zona de los antebrazos es muy alta. Entonces, todo esto se debe evaluar, todo esto se debe tener en cuenta a la hora de estructurar un plan, porque no va a trabajar de la misma forma que una persona que, por ejemplo, una persona que tiene un túnel carpiano a una persona que no lo tiene. No van a hacer un plan de entrenamiento igual, no va a estar equilibrado. Entonces, esto tenemos que verlo también. Dermatoglifia, sí, creo que se llama así. Ahorita lo busco bien y lo envío. Pero sí, es súper interesante este tema. Todo lo que respecta a la genética es muy interesante. Y vamos con la especificidad. Entonces, dice, el programa de entrenamiento debe adaptarse a las exigencias específicas del deporte y del atleta. Se deben analizar los esfuerzos del atleta que el atleta tiene para poder cumplir con la meta deseada. Se debe jugar con las cargas de trabajo para que el entrenamiento sea integral. Entonces, este principio habla mucho con respecto a los que ya hemos tocado. Entonces, la importancia que debe tener la carga del atleta, la importancia que debe tener la individualidad del atleta, ¿sí?
Desde el principio como que no es necesario desglosarlo mucho, pero sin embargo es muy importante que tengan en cuenta como tal la estructuración específica que están dando al plan. Digamos que a la hora de hacer un plan de entrenamiento siempre van a encontrar una sección que dice como objetivo del plan. Entonces ahí deben indicar a qué proyectan el plan, o sea, cómo van a especificar lo que quieren en el plan y cómo lo van a llevar a cabo. ¿Sí? En la adaptación, bueno, les voy a explicar. La adaptación y esto deberían apuntarlo por ahí, la adaptación de un deportista o un atleta se da desde las 4 hasta las 12 semanas más o menos del principio de estructuración del plan de entrenamiento. Depende muy de cómo esté el atleta, del proceso que lleva, si ya ha entrenado o no ha entrenado. Pero la adaptación se da entre estos tiempos y ahí es donde hay que ubicar los primeros test evaluativos más importantes. ¿Por qué? Porque con estos test vamos a desarrollar bien el plan de entrenamiento de una forma integral, ¿sí? Lo vamos a llevar a cabo no solamente como lo habíamos estructurado al principio, sino con la posibilidad de crear unas variables por las adaptaciones fisiológicas que tiene nuestro deportista. Por ejemplo, sí o sí, yo tengo que hacer unos test al comienzo, sí o sí. Tengo mis resultados de test y programo para que tenga su test siguiente dentro de 8 semanas. Como estamos en el periodo adaptativo, estamos evaluando si las primeras 4 semanas tienen una buena adherencia al entrenamiento o si hay que seguir con la adaptación, por decirlo así, lenta. A las 8 semanas tengo los resultados del test. Según esos resultados, puedo determinar si sigo prolongando la adaptación o si reestructuro mi plan de entrenamiento. Aquí no es necesario dejar 12 semanas de adaptación, sino que ya comenzar con el plan de entrenamiento, obviamente de una forma progresiva, pero ya comenzar con el plan de entrenamiento con el objetivo que tenemos, ¿sí? Esto guiándonos a que el entrenamiento sea un plan para un año y no para uno de 4 años, como lo son los planes de tipo olímpico. Entonces, más o menos de esto nos habla la adaptación. Hay que tener en cuenta que los músculos, tendones y ligamentos se ajustan a las fuerzas o tensiones generadas en el entrenamiento. El cuerpo humano se toma su tiempo en adaptarse, se debe empezar a trabajar dentro de los niveles actuales a la forma física del entrenado. Los tipos de adaptación son el mejorar la circulación, la respiración y función cardíaca, el mejorar la resistencia y la fuerza muscular, el procurar hacer más resistentes los huesos, tendones y ligamentos. Digamos que todo esto varía según el deportista. Hay que individualizar al deportista. Según el deportista, se tiene en cuenta qué hay que adaptar o cómo hay que adaptarlo. ¿Listo? Vamos con la planificación a largo plazo. Bueno, pues esto ya habla como la estructuración de macros, mesos, micros, como para contextualizar de lo que hablamos la sesión pasada, que evidentemente está con distintos nombres. Dice, la planificación es necesaria para mantener el esfuerzo durante un largo periodo de tiempo para alcanzar un alto rendimiento. Se debe planificar metas a corto, mediano plazo para así llegar a la meta a largo plazo. Plantear un plan de entrenamiento realista. Qué pena con la ortografía. De pronto en algunas se me fue por escribirlo rápido. Destacar la importancia de cada sesión planificada. Entonces, en alguna sesión, cuando les explique la sesión de entrenamiento, como la llevo a cabo yo y como bueno, la he aprendido, que me parece súper importante, no solamente se estructura como qué se va a hacer en la sesión, sino que también se identifica al final cómo estuvo la sesión, cómo estuvo la percepción del deportista, qué puedo mejorar, qué puedo arreglar, qué puedo, ¿sí? Digamos que todo esto lo vamos a ver ya directamente a la hora de realizar el plan de entrenamiento. Ahorita es como un simple repaso de tener en cuenta aspectos. La recuperación. Teniendo en cuenta que el efecto del entrenamiento es destruir el tejido, entre comillas, habrá poco o ninguna adaptación si el entrenamiento se ejecuta de manera diaria. ¿Esto a qué se refiere? Sí, tengo que adaptar al usuario, al deportista, al atleta. Pero no quiere decir de que
como lo tengo que adaptar, tengo que ser repetitivo en el tipo de ejercicio que le voy a poner, porque esto va a generar una costumbre y pues bueno, no habrá adaptación, o sea, no existirá. Entonces, dice, tipos de recuperación. Hay recuperación activa, práctica de deportes o actividad física, y pasiva, la no ejecución de actividad de reposo. La recuperación activa la podemos ver cuando el plan de entrenamiento no está en un nivel de complejidad tan alto. Cuando no es un proceso como lo es, por ejemplo, el que está cercano a competencia o precompetencia. Cuando está la ejecución, la no ejecución de actividad o el reposo total o la pasiva es cuando estamos en procesos de precompetencia y competencia, que son los procesos de mayor exigencia en el plan de entrenamiento. Entonces, esto lo vamos a analizar en la estructuración del plan. Eso lo vamos a ver, comprender muy bien en la estructuración del plan, y lo vamos a entender también a la hora de aplicar la supercompensación. Y listo. Entonces digamos que hay a grandes rasgos como algunos de los principios del entrenamiento según lo especificado en el libro que les pasé. Cuando estemos desarrollando el plan van a comprenderlos, estos principios, y algunos de los que faltaron de pronto, que esos los quiero tocar directamente a la hora de que estemos estructurando. Mientras pongo la otra presentación, no sé si tengan preguntas. De pronto si Omar me puede ayudar anotándolas si alguien habla. Entonces la presentación, por favor. Por el momento no hay preguntas, Juan David, en el chat. Ok. Listo. Entonces vamos a poner aquí. Esto compartir. Listo. Voy a hacer un repaso rápido de lo que necesito que evalúen para la próxima sesión. Igual forma, si tienen preguntas, saben que por el chat de WhatsApp las pueden consultar. Y vamos a hacer un repaso muy rápido para que la otra sesión pueda profundizar en el tema. Entonces, tipos de mesociclos y de microciclos. Yo les voy a explicar luego de qué trata eso de mesociclos y de microciclos, qué es y cómo funciona. Entonces, un mesociclo son estructuras de organización del entrenamiento y están integradas por microciclos de diferentes tipos. El número de estos se determinan por la cantidad de objetivos planteados a lograr y a la cantidad de tareas que se desean cumplir. Entonces, un mesociclo, como lo puede indicar, habla de mes. Puede llegar hasta ser de 3, 4 meses un mesociclo. Entonces, hay mesociclo entrante, introductorio, gradual. Mesociclo entrante, introductorio y graduales. El básico desarrollador y de base, el básico estabilizador o de recuperación. Tenemos el preparatorio de control, el mesociclo es de elementos especiales o el específico, el precompetitivo, el competitivo, el de restablecimiento mantenedor, y tenemos las etapas en las que se emplean. Entonces tenemos la etapa de preparación general, la de preparación especial, los competitivos, los ordinarios o corrientes y graduales, y los de choque. Esto en cuanto a los microciclos. Tenemos de restablecimiento, acercamiento, aproximación, competitivos sobre competencias y las etapas en que se emplean. ¿Por qué lo hice tan rápido? Porque quiero que solamente sea un abrebocas de lo que vamos a hablar en la siguiente sesión. Un microciclo como tal hace referencia a la semana de entrenamiento. Vamos a escribirlo acá. Igual, vamos a escribir. Un segundo. Semana de entrenamiento.
Vamos que es la generalidad, ¿no? De microciclo, pues es la semana de entrenamiento. Mesociclo. Mes o meses de entrenamiento. Y digamos que eso es como lo que significa de una forma muy demasiado general, porque pues tiene puntos más específicos, pero de forma muy general es esto. Y el macrociclo es donde pues, está ubicado todo el plan. De más o menos desde los 8 meses en adelante. Y bueno, el más, digamos que lo más mínimo, lo más pequeñito que está es la sesión de entrenamiento. Entonces, esto queda como para que lo indaguen, para que lo busquen, para que lo investiguen, para que para la próxima sesión de pronto tengan un poquito de claridad de lo que vamos a hablar y podamos llevarlo a los ejemplos con algún formato que yo les envíe, que lo más probable es que iniciemos con sesiones de entrenamiento. Pero eso sería todo por hoy, no sé si tengan alguna duda. No, todo muy claro. Fuerte y claro. Ok, entonces vamos a abrir por acá. Tengo una duda. Sí. ¿Cuándo vamos a entrenar? Ah, no lo sé. No lo sé todavía. Ahí está. Ahí se lo envié. Luego será. Listo, ahí envié la presentación. Entonces nos vemos ya para la siguiente sesión. La programo 2 días antes y se les envió el link también. ¿Listo? Dale, muchas gracias. Hasta luego. Listo, con gusto. Hasta luego. Listo. Muchas gracias, excelente clase. Listo. Gracias, Cana. Listo, con gusto.